Hola, mi nombre es Fermín Díaz. He creado un aula virtual con el objetivo de compartir los conocimientos relacionados a la experiencia adquirida a lo largo de mi carrera profesional como ingeniero biomédico. A continuación les hablaré sobre los principios de iluminación quirúrgica. Para hablar de iluminación quirúrgica, es importante decir que quien rige la normalización de estos equipos es la Comisión de Electrotécnica Internacional, IEC por sus siglas en inglés, que es una organización de normalización en los campos eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. La normativa IEC 60601 es una serie de normas técnicas para la seguridad y el rendimiento esencial de los equipos eléctricos médicos, y dentro de esta norma, el apartado 241 es donde encontramos los requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de las luminarias quirúrgicas y las luminarias para diagnóstico. Las características de las que estaremos hablando son la intensidad de la luz, irradiación total, diámetro del campo de luz cuando la intensidad alcanza el 50%, diámetro del campo de luz cuando la intensidad alcanza el 10%, profundidad de iluminación, temperatura color, el índice de reproducción cromática y la reducción de sombra. Para definir la característica intensidad de la luz, preguntémonos primero qué es la luz. La luz es un tipo de radiación electromagnética emitida o reflejada por cualquier cuerpo, con longitudes de onda comprendidas entre 380 nanómetros y 780 nanómetros. Ahora bien, la luminancia se define como la densidad angular, rectangular y superficial de flujo luminoso que incide, atraviesa o emerge de una superficie siguiendo una dirección determinada. Esto significa que la luminancia indica el brillo de la luz o reflejada fuera de la superficie. En cuanto a la iluminancia, es un término que describe la medición de la cantidad de luz cayendo y expandiéndose en una superficie determinada. La iluminancia también es relacionada en cómo las personas perciben el brillo de un área iluminada. Entonces, la intensidad de la luz a la que nos referimos con iluminación quirúrgica es la cantidad de luz medida a 1 metro de distancia entre la fuente de emisión de luz y el centro del campo de luz, sin obstrucción del haz de luz. Veamos ahora esta otra imagen y ubiquemos un punto imaginario a 1 metro de distancia desde la lámpara quirúrgica. A ese punto lo llamaremos centro del campo de luz. Esto nos servirá para entender el concepto de profundidad de iluminación. Utilizando el mismo punto imaginario, ubicamos otros dos puntos donde la intensidad de luz es el 60% de la intensidad total. Y si tomamos la distancia desde el centro hacia arriba, lo llamaremos L1 y del centro hacia abajo L2. Entonces, la profundidad del campo será la suma de L1 más L2. Veamos esta imagen donde claramente podemos ver una profundidad del haz de 80 centímetros. Para explicar el diámetro del campo de luz utilizaré esta imagen y ubicaré los puntos donde la intensidad de luz alcanza el 100%, el 50%, el 10% y 0%. Ahora tracemos una línea horizontal donde la intensidad de luz alcanza el 50%. Entonces, si medimos el diámetro en este punto,
encontraremos la distribución de la luz o el diámetro del campo de luz cuando la intensidad es equivalente al 50%. Tracemos ahora una línea horizontal donde la intensidad de la luz es equivalente al 10%. Si medimos el diámetro en este punto, encontraremos el diámetro del campo de luz cuando la intensidad es equivalente al 10%. El índice de reproducción cromática es la medida utilizada en relación a una fuente de luz para medir su capacidad de mostrar los colores de un objeto de manera real. Esto tomando como referencia la iluminación natural. El rango en el índice de reproducción cromática va del 0 al 100%, siendo 100% el color máximo adquirido con la luz solar o cuerpos totalmente oscuros. A mayor número en el CRI, mejor reproducción de color. Este rango se mide en una escala de 8 colores que aparecen en las lámparas basándose en un estándar. Para determinar qué tan bien una luz produce colores rojos saturados profundos, que es el color más crítico para los procedimientos quirúrgicos, la industria de la iluminación desarrolló una medición especial llamada R9. El valor de R9 es uno de los 14 colores de pigmento que los científicos han establecido para medir la reproducción de color. El valor R9 produce rojos más fuertes y vibrantes. La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el haz de luz que emitiría un cuerpo negro calentado a una temperatura determinada. Por este motivo, esta temperatura de color se expresa en grados Kelvin, a pesar de no reflejar expresamente una medida de temperatura, por ser la misma solo una medida relativa. El sol de mediodía produce una temperatura de color de 5000 a 6000 grados Kelvin. Bajas temperaturas de color causan que los objetos tomen un color rojizo, mientras que las temperaturas de color altas causan un tinte azulado. Bajo condiciones normales de iluminación, el control de la temperatura de color no es crucial, debido a la adaptabilidad de la visión humana. Por lo tanto, un rango de 3500 a 6700 grados Kelvin es considerado un rango aceptable. Sin embargo, las diferencias de distracción en la apariencia pueden ocurrir si los objetos adyacentes están iluminados por fuentes de luz con temperaturas de color significativamente diferentes. La percepción del color también puede verse afectada por las sombras. La iluminación general de la sala ilumina las sombras de objetos iluminados por las lámparas quirúrgicas. Cuando el contenido espectral de la iluminación general de la sala y las lámparas quirúrgicas son iguales, las sombras aparecen como un color neutro. Sin embargo, cuando los espectros son diferentes, las sombras pueden tomar un tinte que distrae. Las lámparas quirúrgicas reducen sombras usando varias configuraciones. Por ejemplo, un cabezal de luz grande que contenga bombillas múltiples. Un cabezal de luz grande con una sola bombilla y un reflector periférico. Múltiples cabezas de luz pequeñas que direccionan la luz desde muchos puntos divergentes. Y una cabeza de luz con un sistema óptico prismático. En estas dos imágenes podemos ver una técnica utilizada para medir la reducción de sombra, agregando una o dos máscaras. En la realidad, esto se vería de esta forma. Podemos ver claramente que la sombra de estas dos máscaras no afecta el campo luminoso. Para minimizar los efectos dañinos del calor, las lámparas quirúrgicas usan filtros o lentes que dejan pasar la luz visible pero no el calor.
así como reflectores dicroicos que reflejan longitudes de onda visibles de luz hacia el sitio quirúrgico y transmitir calor lejos de este. Estos métodos pueden usarse solos o en combinación. El calor también puede ser transferido por conducción, convección, radiación o una combinación de estos. La transferencia de calor ocurre cuando la energía radiante es emitida a otro cuerpo y absorbida. Las lámparas quirúrgicas iluminan el campo operatorio para optimizar la visualización de objetos pequeños de bajo contraste en profundidades variables, en incisiones y cavidades corporales. Las manos, cabezas e instrumentos pueden inmiscuirse sobre el campo quirúrgico. Por ello, las lámparas quirúrgicas están diseñadas para reducir las sombras y minimizar la distorsión de colores. También están diseñadas para trabajar por largos periodos de tiempo sin emitir radiación de calor excesivo, que podría causar molestias o resequedad en los tejidos. Cierro este video con una imagen de cómo lucen las características de una lámpara quirúrgica de una marca reconocida. Próximamente subiré otros videos explicando el principio de funcionamiento de otros equipos. Gracias.